Seguimos avanzando con todas las noticias internacionales aquí en El Mundo Ahora de France 24. Ya saben, soy Rodrigo Sedano. Vamos ya con esa información. El primer ministro francés, François Bayrou, ha presentado un plan que implica un recorte de cerca de 44.000 millones de euros del presupuesto nacional en el próximo año. El plan incluye recortes en la plantilla de funcionarios, así como en el gasto social y sanitario. Y desde Moscú aseguran que se toman muy en serio las amenazas de Donald Trump. El lunes, el republicano aseguró que le da a Rusia 50 días para lograr un acuerdo de paz. De lo contrario, pondrá aranceles de hasta el 100% y otras secundarias también a sus socios comerciales. Y en Brasil, el fiscal general Paulo Gonet ha pedido condenar al expresidente Jair Bolsonaro por el presunto intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula da Silva en 2022. Otros 7 de sus colaboradores enfrentan junto a él posibles penas de hasta 40 años. Pues vamos a dar inicio en Francia. El primer ministro François Bayrou ha presentado un plan a 4 años para el reajuste de las finanzas públicas del país con un recorte de casi 44.000 millones de euros para este próximo año. Y para ello propone que el gasto, excepto en defensa, se congele en 2026 a los niveles de 2025. Para ampliar esta información vamos a conectar con nuestra compañera en París, Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes. Vamos a contarles a los espectadores cuáles son los principales puntos de este proyecto de ley. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Como tú bien lo decías, 44.000 millones de euros de ahorro y para eso un año blanco en el 2026 de prestaciones sociales, de ayudas sociales. Se congelan todas las ayudas al nivel que estaban este año 2025. También congelamiento para el sector público. No hay reajuste ni para los funcionarios ni para los ministerios y como tú decías, se suprimen 3.000 puestos de funcionarios públicos. Esto es que solo será reemplazado 1 de cada 3 franceses de la función pública que partan a la jubilación. Otra medida polémica, se suprimen 2 días feriados. François Bayrou ha propuesto 2 días, se le ha dicho el lunes de Pascua porque no tiene ningún significado religioso. Y atención, el 8 de mayo, el día en que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, el armisticio de la Segunda Guerra. Él dice que el mes de mayo parece un gruyère en referencia al queso que está lleno de hoyos porque efectivamente en mayo hay varios feriados aquí en Francia. También no se pagan los remedios al 100% en el caso de enfermedades de larga duración o enfermedades crónicas, lo que son remedios que no tengan que ver con la enfermedad que tiene la persona. También se pone fin a una exención del 10% de impuestos que había para las jubilaciones. Él dice solo para las jubilaciones altas. Todas estas medidas, dice él, no van a impactar el poder adquisitivo de los franceses, ya que la inflación este año se calcula será de un 1%, Rodrigo. También se propone una contribución de solidaridad para los más ricos, pero que en todo caso tiene que ser definida. Esas son en grosso modo las medidas más polémicas justamente anunciadas hoy. Bueno, ahora hay una gran pregunta también, Erika. ¿Con qué apoyo cuenta Macron para sacar adelante esta iniciativa? Y vamos también con algunas de las reacciones que ya ha causado este anuncio. Muy poco apoyo en este momento. El gobierno se encuentra reunido con el oficialismo, esta masa un poco amorfa de exmacronistas y también la derecha que apoya al gobierno de François Bayrou. Desde el MODEN, el partido de François Bayrou, dicen que este anuncio que ha hecho el primer ministro es un acto de valentía, pero el resto de los partidos todos critican estas medidas. Rodrigo, veamos a la extrema derecha primero con Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Dicen que el gobierno al regreso de las vacaciones, cuando se analice la ley de presupuesto, se expone a la censura a menos que revise su borrador. También desde la izquierda radical, LFI, Mélenchon dice Bayrou se tiene que ir. Y Coquerel, recordemos que es miembro además de la Comisión de Finanzas, dice el gobierno seguramente va a aprobar esta ley con 49-3, esto es por decreto, y en ese caso nosotros vamos a proponer la censura. Si la extrema derecha y la extrema izquierda apoyan la censura, pues significa que esta va a ser aprobada. También los socialistas están en contra, dicen que
que es el fin del sistema social, dice Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista, del sistema social francés, brutal e inaceptable, dice Boris Vallaud, el presidente de los socialistas en la Asamblea Nacional. Y en general, el FI, es decir, la Francia Insumisa, el Partido Socialista y la extrema derecha consideran que este proyecto hace pagar el endeudamiento francés justamente a los que menos tienen, a los trabajadores, sobre todo con la supresión de 2 días feriados. También critica este proyecto la CGT, el principal sindicato más a la izquierda, digamos, un sindicato muy importante. Ella concretamente, Sofía Binet, la presidenta de este sindicato, critica el hecho de que se elimine el feriado del 8 de mayo. Él dice, se elimina un feriado que conmemora la victoria sobre el nazismo en momentos en que la extrema derecha está a las puertas del poder en Francia. Eso es una mala señal. Pues vamos a ver con qué apoyos cuenta finalmente el gobierno y cómo se desarrollan estas medidas, porque probablemente pueda haber incluso protestas ahí en Francia. Nosotros vamos a seguir en Bruselas, despedimos ya a Erika Olavarría. Como digo, en Bruselas se reunieron los ministros de Exteriores de los 27 países de la Unión Europea. Allí, según Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, han pedido a Israel información sobre la implementación del nuevo acuerdo para entregar ayudas humanitarias en Gaza. Kallas asegura que este acuerdo va más allá del papel y que se trata de asegurar su implementación. Al tiempo, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado este martes que el accionar de Israel desde finales de mayo hasta el 13 de julio en las inmediaciones de puestos de ayuda de la ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza deja al menos 875 palestinos muertos. Tel Aviv ha negado hasta ahora disparar contra civiles que se agrupan a la espera de recibir ayuda alimenticia en esos centros. Cientos de fallecidos al intentar conseguir comida. Al menos 875 muertes, esencialmente por disparos, fueron registradas en las últimas 6 semanas cerca de los puntos de entrega de ayuda alimentaria, según el conteo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hasta el 13 de julio hemos registrado 875 personas muertas en Gaza mientras intentaban conseguir alimentos. 674 de ellas murieron en las inmediaciones de los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza. Ahora bien, los datos que tenemos se basan en nuestra propia recopilación de información a través de diversas fuentes fiables, incluidas organizaciones médicas, de derechos humanos y humanitarias. Including medical, human rights and humanitarian organizations. Los puntos de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza son respaldados por Israel, eludiendo en gran medida el sistema de la ONU que, según el gobierno de Netanyahu, permitió a los militantes dirigidos por Hamas tener acceso a la ayuda humanitaria, sin dar pruebas de ello. Mientras tanto, en el terreno, Israel bombardeó durante la noche el campo de refugiados de Al-Shati, dejando varios muertos y heridos. Mi hijo está en el hospital Al-Helu. Un niño pequeño como él está conmocionado. Te lo dicen y no puede encontrar algo para comer. Te digo que debido a la falta de alimentos no puedo enviarle nada de comer. Por Dios, no puedo encontrar nada para comer. Un niño pequeño en el hospital. No encuentro ni una barra de pan para enviarle. En la mañana del martes, el ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación a los residentes del norte de Gaza, diciendo que está avanzando desde el oeste hacia el centro de la ciudad de Gaza. Vamos ahora hasta Siria. Tras 2 días de intensos ataques entre beduinos y combatientes drusos que dejan casi un centenar de muertos, el gobierno de facto anunció en alto el fuego en la ciudad de Sueida. Sus tropas se van a desplegar al sur del país para asumir ahora el control de la seguridad. Entre tanto, Israel ha lanzado de nuevo bombardeos sobre Siria, dicen en favor de los drusos. Nos amplía Adrià Rocha desde Estambul. A pesar del acuerdo de alto el fuego conseguido ayer por la noche, los combates entre milicianos drusos y soldados leales al gobierno de Damasco continúan hoy con más de un centenar de muertos, según asegura el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que además cataloga que entre estos fallecidos hay también varias decenas de civiles asesinados en esta última ola de violencia sectaria en Siria. Según Damasco, los muertos totales de momento se sitúan en torno a las varias decenas. Esta última ola de violencia empezó así este mismo domingo con los ataques de varias tribus beduinas en contra de Sueida, la capital drusa,
Siria, en el sur de Siria. Recordemos que varias milicias drusas contrarias a Damasco rechazaron entregar sus armas después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad el pasado mes de diciembre y el final de los 13 años de guerra civil en Siria. Esta última ola de violencia no es la primera que ocurre desde diciembre hasta ahora en contra de la minoría drusa, sobre todo también en el sur de Damasco, pero sí es mucho más complicada que las anteriores porque durante los combates que están teniendo lugar ahora mismo hay constantes bombardeos de Israel que asegura querer proteger esta minoría y estas milicias drusas, algunas de las cuales no están de hecho en favor de Israel. Según asegura Damasco, lo que hacen esos bombardeos israelíes constantes es complicar aún mucho más la situación sobre el terreno y evitar que Damasco consiga pacificar un país en 13 años de guerra civil. Y Rusia señala que se toma en serio las amenazas de Donald Trump. Este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que Moscú estudia lo dicho por el republicano. Y es que el lunes Trump lanzó un ultimátum a Rusia al que dio un plazo de 50 días para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto con Ucrania o sería objeto de duros aranceles de hasta el 100% y tarifas secundarias que afectarían a sus socios comerciales. ¿Ha dado Donald Trump en el clavo al amenazar con atacar la economía rusa? En cualquier caso, el portavoz del Kremlin parece no tomarse a la ligera el ultimátum de 50 días de Trump. Las declaraciones del presidente estadounidense son bastante serias. Algunos elementos parecen estar dirigidos personalmente al presidente Putin. Sin duda necesitamos tiempo para analizar lo que se dijo en Washington. Cuando el presidente Putin lo considere necesario, se pronunciará al respecto. Graves porque esas sanciones aduaneras estarían dirigidas contra los socios de Rusia y podrían afectar sus exportaciones, sobre todo su gas y su petróleo. En Moscú, los lugareños parecen estar acostumbrados a los giros del presidente estadounidense. No son más que palabras y no conducirán a ninguna acción concreta por parte de los estadounidenses. Es una partida de ajedrez. No puedo predecir cómo acabará, pero probablemente ganará el más fuerte y pasará algo. Pero lo principal es que no habrá guerra nuclear. Un acuerdo para poner fin a la guerra que Rusia siempre dice que quiere. El Kremlin pasa la pelota a Ucrania, de la que dice esperar nuevas propuestas para una tercera ronda de negociaciones en Turquía, pero no está dispuesto a hacer concesiones. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, de viaje en China, también restó importancia a la amenaza y dijo que su país se ocuparía de ella, denunciando la presión de la Unión Europea y la OTAN sobre Trump. China, que podría ser blanco de estos derechos de aduana secundarios, ha denunciado el uso de tácticas de presión para resolver el conflicto de Ucrania, declarando que quiere dar prioridad al diálogo. Y vamos a hablar de Brasil. La Fiscalía General pidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 7 acusados por estar presuntamente involucrados en un intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Las autoridades fijarán un plazo para que los procesados hagan ahora sus últimos argumentos en un caso en el que se guarda una resolución para octubre. Ramiro Cuevas Venena nos amplía. Revés judicial para Jair Bolsonaro. La Fiscalía General de Brasil pidió la condena contra el expresidente y 7 colaboradores en la causa por el presunto golpe de Estado que intentó evitar la asunción al poder de Lula da Silva en 2023. Los magistrados lo explicaron en un comunicado. Los testimonios e interrogatorios a lo largo del juicio revelaron la participación de los acusados en una organización criminal destinada a obstaculizar el funcionamiento de los poderes de la República y derrocar a un gobierno legítimamente elegido, además de vandalizar edificios públicos. La causa que involucra a Bolsonaro abrió una brecha en la opinión pública del país sudamericano. También pensaba que la democracia era algo sólido, inquebrantable, así que, en mi opinión personal, y sabiendo que están recopilando entrevistas, sin duda hay que arrestarlo. El presidente, considerado el mejor presidente de la historia de Brasil, hoy está siendo perseguido por su opinión o por no estar de acuerdo con ciertas actitudes del gobierno actual. Creo que esto es absurdo. Es lamentable lo que Brasil está viviendo hoy. El proceso que acusa a Bolsonaro también dividió posturas en el plano internacional. Por caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó como un perseguido político y amenazó a Brasilia con imponer aranceles de hasta el 50%.
La Fiscalía dará lugar a los acusados a que presenten sus últimos argumentos en un caso que se espera dicte sentencias entre septiembre y octubre. Y vamos a cerrar con el fallecimiento a los 114 años en India de Fayu Asin, el hombre más longevo en haber completado un maratón. Singh, que alegaba haber nacido en 1911, pese a no poseer un certificado de nacimiento, fue atropellado en su pueblo de la región de Punjab por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. En 2011, cuando tenía 100 años, registró su mejor tiempo en la maratón de Toronto. La completó en 5 horas y 40 minutos, 42 kilómetros. Recordamos, tiene una maratón. Nada mal para 100 años. Bueno, con esta triste noticia nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Gracias por elegirnos.